Entonces a comenzar con nuestra clase de hoy. Hoy vamos a conversar, vamos a trabajar lo que es los años de popularidad. Vamos a trabajar con 3 objetivos. El primer objetivo que tenemos es el indagar sobre los primeros viajes realizados por Jesús en la Tierra Santa, estudiar los años de la popularidad de Jesús, sanidades realizadas por él y sus parábolas. Y el tercero, conocer el trasfondo de sus enseñanzas impartidas en el Sermón del Monte. Un contenido un poquito denso. Vamos a tener bastante contenido en la noche de hoy. Y vamos a estar conversando del primer objetivo, indagar sobre los primeros viajes realizados por Jesús en la Tierra Santa. Ok, sí va en la lámina, ¿verdad? Sí, se ve bien. Okay. Sí, está perfecta. Aquí vamos. Gracias, hermana, gracias. Bueno, vamos a comenzar a leer la palabra en Lucas 4, 28, 30, que este es un viaje que hace Jesús de Nazaret, va hacia Nazaret, y vemos que en Lucas 4, 28, 30 nos dice lo siguiente, la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Aquí en esta palabra que acabamos de leer, vemos que en Nazaret ya era conocido Jesús, pero era conocido como el hijo de José y de María. Y vemos que nuestro Señor nos indica aquí que ningún profeta es recibido en su tierra. Jesús fue a hablar en la sinagoga ese día y ninguno lo reconoció como tal. Recordemos que ya Jesús había venido haciendo milagros, pero no los había hecho en Nazaret. Aquí explica también lo de que una profecía más cumplida, la profecía de Isaías. Y vemos que que también muchos en esa reunión de la sinagoga se preguntaban: ¿no es ese el hijo de José, el que ha crecido entre nosotros? ¿Cómo un hombre que conocemos también puede ser el Mesías? Esa fue la reacción del pueblo. Fue muy contraria a todo lo que él pensó quizás que podía ser. Fue rechazado en su propia ciudad. Luego, vemos más adelante que Jesús, al ver toda esta transgresión, se trasladó a Capernaum. Y lo vemos en la siguiente palabra, Mateo 4, 13, 16, que nos dice: y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, de camino del mar al otro lado del Jordán, de Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio grande luz, y a los asentados en región
de sombra, de muerte, les resplandeció. Aquí vemos, hermanos, que Jesús establece su cuartel general en Capernaum. Él lo vio como un lugar próspero de oportunidades para establecer su obra. ¿Y por qué? Bueno, porque era privilegiada, era un lugar, se dice que el más rico de Palestina, y tenía un centro agrícola muy importante. También por allí era una de las vías, una ruta internacional que era una de las más antiguas y daba el paso desde Damasco hasta Egipto. Era además un centro mercantil, un centro pesquero, un lugar apropiado para empezar su obra, ya que por esa vía iba a transcurrir muchas personas, iban a pasar por ese medio, por esa vía. Y vemos que, bueno, que él encontró allí una oportunidad para establecerse con sus apóstoles. Vemos en el próximo capítulo, en Mateo 4, 18, 22. No sé si alguno de ustedes ve la pantalla bien y quiera leerlo. Mateo 4, 18, 22. Sí, hermana. Adelante, hermano. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén, amén. Aquí una pesca milagrosa, como dice la palabra, fue también obra para el llamamiento de otros discípulos. Recordemos que él iba camino a recorrer todavía y faltaban discípulos, y pues él ya, aunque los había visto, porque sabemos que ya él conocía a cada uno de ellos, los conocía por su corazón, los conocía porque ya sabía que iban a estar con él. Posiblemente Andrés le presentó a Simón. Recordemos que en la pesca milagrosa Jesús se encuentra allí predicando y pide prestada la barca a Pedro. Y la palabra nos muestra que Pedro, en los versículos anteriores, había estado pues toda la noche tratando de pescar y no consiguió nada. En la mañana siguiente, pues quizás o quizás no, estamos seguros de que es así, el Señor hizo esta pesca milagrosa para que él supiera quién era. Ya el hermano le había hablado de Jesús y le había dicho que había conseguido al Mesías, pero como sabemos, siempre el Señor obra como Él desea, y pues le presenta a Pedro y a los otros dos que estaban allí también, que la palabra dice que estaban cerca, pues le presenta la pesca milagrosa. Le invita a que vuelva al mar a Pedro y que lance su red. Para sorpresa de Pedro y todos los que estaban allí presentes, pues fue una pesca que no tuvo número para tener una numeración, y valga la redundancia, de cuántas cantidad de peces recogieron en ese momento. Y fue allí, bueno, cuando el Señor los invita a dejarlo todo y seguirlo, y ellos obedientemente pues hacen lo que el Señor les estaba indicando. Más adelante en la palabra de Lucas 4, 31, 37, no sé si otro hermano quiera leerlo.
si los ven bien en su pantalla. Amén. 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 Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate, sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él. Y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados. Y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Hasta allí, mi hermana. Amén, amén, hermana, gracias. Sí, pues aquí vemos que el Señor con autoridad estaba demostrando que no había espíritu inmundo que no le obedeciera. Estaba demostrando una vez más su autoridad, su poder, y incrementaba su fama, como lo vamos a ver en todo este en este contenido, pues era su tiempo de popularidad, como la palabra aquí lo nos indica. Y más adelante vemos en Mateo 8, 14, 17, que la palabra de nuestro Señor nos dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Aquí vemos el informe de dos milagros que harían que se extendiera como fuego todo lo que él venía haciendo, sacudiendo como fuego todo lo que él iba a hacer, y con todas estas cosas que él estaba haciendo, que eran grandes, que todo el mundo quedaba atónito por la autoridad con que él demostraba su poder, pues era, por eso decían que era como fuego, porque se encendía y no llegaba hasta su fin. Vamos ahora, hermanos, a ver, antes de entrar al objetivo número 2, que es estudiar los años de popularidad de Jesús, sanidades realizadas por él y sus parábolas, vamos a conversar un poquito de lo que son las parábolas. Y aquí vemos que nos dice: las parábolas son, narraciones hechas por Jesús para traer una enseñanza moral ante diferentes situaciones. A partir de este momento nos vamos a encontrar con muchas parábolas, y por eso queremos que, que un poquito los que ya sabemos, pues lo refresquemos, y los que no, pues vamos a estar en la misma línea. La parábola, pues, designa una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual por analogía o semejanza. Y vemos que una analogía es una comparación o una relación entre varias cosas, unas razones o conceptos. Y un ejemplo de esto, pues, podría ser: el sol es al día lo que la luna es a la noche. El término de parábola, se compone de dos vocablos griegos, que son para,
que es la preposición que significa al lado de, junto a. Y luego tenemos el verbo echar o arrojar, que juntas las dos son una expresión que significan aquello que se coloca al lado de otra cosa para demostrar la semejanza, en otras palabras. Significa semejanza y nos trae también como una especie de ilustración. Y la función de esta parábola son dos funciones. Ayudar a la comprensión de una verdad básica y dos, ocultar la verdad a quien la ha rechazado. Perdón. Y aquí podrán decir ustedes, bueno, ¿es para comprender una verdad o para ocultar una verdad? Es para ambas, porque a los que creemos, a los que confiamos y a los que tenemos fe, va a ser revelada por medio de esta parábola. A los que no creen, a los que están cerrados, a los que no les va a llegar. Entonces, a pesar de que era con un propósito de enseñar, como lo vemos aquí en la gráfica, un propósito de enseñar una verdad, no era para todos. También vemos que es para una evaluación personal, porque Jesús la usaba para que las personas pensaran. A pesar de que estaba muy bien ilustrada con cosas cotidianas, eran y todavía son para pensar. Nos hacen pensar. Una interpretación, porque cada uno de nosotros vamos a conseguir una respuesta correcta a la lección espiritual que nos quiere enseñar cada parábola. Y sus características son, pues da alusión a un ambiente, describe la acción y seguido, o sea, conclusión, nos da un resultado. Entonces tenemos que nos recrea con ese ambiente, nos describe la acción y nos da el resultado, que es lo final. Hermanos, quedan 8 minutos y quiero que si hay alguna pregunta hasta aquí o seguimos, si vamos bien, vamos muy rápido, ustedes me dicen. Hermano, una pregunta. ¿Lo escucho? Ok, mire, hermana, cuando usted se refiere a la evaluación personal y la interpretación, eso lo voy yo a interpretar como que es algo individual. Y es más que todo cuando uno, el creyente, puede entender esa parábola expresada en las escrituras de acuerdo a la necesidad o a la apertura del corazón que uno tenga para entender el mensaje que quiere darle Jesús a uno. Correcto, hermano, correcto. Como toda la palabra, el Señor nos deja un mensaje y lo podemos leer incluso varias veces y dependiendo a esa necesidad, como usted lo acaba de decir, nosotros vamos a interpretar. Nos va a llegar la enseñanza que nos va a hablar de manera distinta incluso el mismo mensaje. Y usted, como lo acaba de decir, es correcto todo la evaluación personal y la interpretación. Eso es correcto. ¿Alguna otra pregunta o algo que agregar? ¿Estamos bien hasta ahora? Profesora, Dígame. buenas noches. Mire, cuando yo empecé a leer la palabra, hermana, yo no entendía nada. O sea, cuando estoy viendo esto, ¿verdad? Que el Señor nos pone a pensar. Eso es muy cierto. Cuando tenemos ceguera espiritual, que no entendemos, es que no entendemos, no hay forma. Pero ya después que tú tienes esa comunión con el Señor, es algo tan bonito que tú entiendes la palabra y la entiendes perfectamente. O sea, se te quita esa venda. Eso es una bendición. Pero por eso el Señor nos puso esto para que lo hizo perfecto en parábola para que pensáramos, ¿ves?
De hecho, hay una parte donde Correcto. dice para que los que están conmigo vean, sepan el mensaje, pero muchos no lo van a entender, los que no están con él, ¿entiendes? No lo van a entender. ¿Me explico? Gloria a Dios, hermana, gloria a Dios. La verdad que, y es así también como dice la palabra, que a los soberbios y a los incrédulos se le oculta todo el mensaje que tiene la palabra de nuestro Señor. Pero los que creen fielmente, como lo están diciendo nuestros hermanos en este momento, la hermana Rosaura, el hermano José, quien cree, quien busca, quien toca la puerta, por supuesto que el Señor nos atenderá y nos dará toda esa capacitación, nos dará todo ese mensaje para poder entender su palabra. Y una de las experiencias y es parte de, por lo menos yo me acuerdo cuando estábamos viendo Doctrina 1, y por lo menos para traer en este momento el profesor Ibáñez, traía dentro de esa clase que estaban reunidos una cantidad, estaban para teólogos en ese sentido, en esa formación, una cantidad de personas con un crecimiento espiritual amplio, y solamente con una parábola estaban sacando aproximadamente más de 60 mensajes y todavía faltaban muchísimos más. Entonces es eso, cada palabra nos va a nosotros, valga la redundancia, nos va a hablar de manera distinta, de manera de llevar una respuesta, un significado a cada una de nosotros y a nuestros corazones. Por eso es que la palabra es perfecta, es eterna y con una inmensa sabiduría. Amén, 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 amén. Amén, amén. Sí, bueno, es una manera efectiva de enseñar y el Señor, bueno, en su sabiduría divina nos las dejó. Y bueno, hay aquellos pues cuyos corazones están preparados para recibir el mensaje del Evangelio, y eso ya lo entendemos así, y es así. Para los que están listos, es una enseñanza para comunicar verdades, para abrir, como dice la hermana Rosaura, abrir y despertar la mente, a pesar de que de una forma sencilla, de una forma coloquial, de una forma bien estructurada y bien ilustrada, y allí está el mensaje de salvación para todos nosotros. Y vemos un ejemplo en la próxima lámina de una parábola. No sé si nos vamos a dar tiempo, vamos a leerlo un momentico. La parábola del buen samaritano. Aquí vemos que, y me gustaría que si un hermano la lee. Bueno, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió a Jerusalén, a Jericó, y cayó, en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viendo, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido, a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dejó: cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 les parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús les dijo,
ve y haz tú lo mismo. Aquí el Señor nos muestra claramente, ¿verdad?, que debemos de dar la mano a aquel que lo necesite sin mirar quién es. Vemos en esta lección que nos dice a todos, no solamente en aquel momento, sino en este también, que hagamos lo mismo,